Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracia y paz, amados hermanos, soy Juan Manuel Vaz y nos encontramos aquí nuevamente en un programa Defendiendo mi Fe en su radio, Radio Eternidad. En el día de hoy queremos traer un mensaje que consideramos que es bíblico, importante y relevante para nuestros tiempos. Toda la vida y toda la historia de la iglesia, la apostasía ha estado presente. A pesar de que algunas personas consideran que es algo que estamos esperando o que está llegando en nuestros tiempos, la apostasía ha sido algo que ha estado presente siempre en medio del pueblo de Dios. Si bien es cierto, cuando nosotros miramos las escrituras nos damos cuenta que la apostasía es muy probable que notemos que irá en aumento de manera progresiva. Pero una advertencia que el Señor Jesús ya hizo desde el principio a sus discípulos es: cuidaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos como ovejas, son lobos vestidos con piel de cordero. El propio apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en alguna de sus despedidas, en alguna obra misionera que había hecho, ya lo decía: cuando yo me vaya, sé que vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que a lo largo de toda la historia de la iglesia hemos podido ver como advertencias sobre falsos maestros, malos obreros, fraudulentos, siempre han estado en medio del pueblo de Dios. Cuando nosotros encontramos personas que apuntan a esos falsos obreros, cuando encontramos personas que señalan esas herejías, muchas veces las acusamos de ser jueces o tiranos, pero realmente son personas que se preocupan primero por el alma de aquellas personas que están siendo engañadas. Piensen que esos obreros fraudulentos son los que pervierten la vida de muchas personas y perjudican al crecimiento espiritual de muchos, llevándolos al error. Y obviamente muchos están preocupados por el alma de aquellos que no conocen mucho la palabra y que son engañados sutilmente por esos obreros fraudulentos. En segundo lugar, son personas celosas por la verdad. Imagínate tú que amas la vida. Entonces, ¿qué vas a sentir sobre el aborto? ¿Qué vas a sentir sobre el asesinato? ¿Qué vas a sentir sobre los que atentan contra la vida? Si tú amas la vida, tú aborreces el asesinato, tú aborreces el aborto. Por lo tanto, si tú amas la sana doctrina y si tú amas la verdad, tú aborreces la herejía y tú aborreces el error. Así que muchas personas catalogan a estos hombres como jueces y tiranos, cuando realmente la Biblia nos justifica, nos muestra y nos respalda la actitud de buenos siervos de Dios, que preocupados por las almas y con celo por la verdad, siempre han alertado de estos obreros fraudulentos. Y vamos al caso de uno, el caso del apóstol Pablo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 15 al 18, encontramos unos versículos que van a ser aquellos que nos van a llevar a nuestra reflexión de hoy. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y trastornando así la fe de algunos. Hermanos, permítanme a lo largo de estos versículos, 3, 4 versículos, poder sacar algunas conclusiones para que la idea que tengamos sobre estas actitudes sea bíblica y no personal. Recuerden siempre que nuestra historia no se trata de mis pensamientos o tus pensamientos, se trata de los pensamientos de Dios. Y nosotros entendemos que las palabras de Pablo, según lo que dice la propia Escritura, son inspiradas por el Espíritu Santo. Así que estas palabras vienen directamente de parte de Dios. Vamos entonces a analizar estos versículos poco a poco, intentando llegar a algunas conclusiones importantes. Empecemos por el principio, donde Pablo dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. La primera cosa que Pablo quiere de los siervos del Señor es que sean diligentes en presentarse a Dios de manera aprobada. La diligencia es una actitud de empeño, la búsqueda con fuerza y con afán de conseguir alguna cosa. Y Pablo está queriendo que Timoteo y todos los siervos del Señor sean diligentes, es decir, esforzados, que se empeñen, que hagan todo lo posible. ¿Por qué? Por presentarse
a Dios aprobados. Queremos presentarnos a Dios aprobados. Queremos que Dios un día nos tenga delante y diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué es para Pablo un obrero aprobado? Aquí Pablo va a decir dos cosas importantes, dos características que son igualmente importantes para ti y para mí también. La primera es que dice que no tiene de qué avergonzarse. Una de las cosas que Pablo dice a Timoteo que debe tener aquel que anhela el cargo de obispo, de pastor o esas posiciones, Pablo dice que debe ser irreprensible. Obviamente eso no significa que es una persona perfecta, pero es una persona que no se le puede reprochar o echar en cara algo de su conducta, de su moral o de su testimonio. Por eso luego Pablo sigue diciendo, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, no dado al vino, no amante de ganancias deshonestas y tantas otras características. Así que un buen siervo del Señor debe ser una persona irreprensible, una persona que vive de tal manera que las personas que están a su alrededor no puedan acusarlo, a no ser que lo hagan falsamente. Así que Pablo lo define ahora de esa forma, que no tiene de qué avergonzarse, que no hay nada que le tiene agachando la cabeza y diciendo, uy, tengo que ocultar esta parte de mi vida familiar, o tengo que ocultar esta parte de mi vida social, o tengo que ocultar esta parte de mi vida financiera. Pero la segunda característica que Pablo dice ahora, primero es algo de conducta, algo de carácter, y la segunda, algo de aptitud o capacidad. Dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Así que empezamos. En primer lugar, ¿qué esperamos de un buen siervo del Señor? ¿Qué esperamos de un buen obrero de Cristo? ¿Qué esperamos de un buen siervo? Esperamos que tenga un carácter irreprensible y esperamos que maneje con precisión la palabra de verdad. De un buen siervo del Señor esperamos un ejemplo a seguir, que pueda ser como Pablo, que le dijo a los corintios, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Jesucristo. Al mismo tiempo, esperamos que nos alimente con sana doctrina. No queremos mentiras, no queremos herejías, ni siquiera un poco, pues sabemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Y si alguien echara una sola gota de aceite de motor, de aceite contaminado en 1 litro de agua, sabríamos que ese agua ya no la deberíamos beber. Asimismo, no queremos que en medio de un mensaje de 1 hora nos caigan unos minutitos de herejías o nos caigan unos minutitos de falsa doctrina. Por eso queremos pastores, siervos del Señor, ministros del Evangelio, que tengan un buen testimonio, pero asimismo que manejen con precisión la palabra de verdad. Cuando Pablo le dice a Timoteo las características que debe tener un pastor, como hemos mencionado antes, que debía ser irreprensible, todas ellas, excepto una, hablan de su carácter. Todas hablan de su moral, de su conducta y de su carácter, pero una característica solo habla de sus capacidades. Y obviamente eso solo lo da el Señor. ¿Y qué capacidad es? Que sea apto para enseñar. Así que en este texto nuevamente tenemos las dos cosas sintetizadas. Pablo espera que un buen siervo del Señor no tenga de qué avergonzarse, es decir, que tenga un buen testimonio y por otro lado, que sea apto para enseñar, que maneje con precisión la palabra de verdad. Pero, como hemos dicho al principio de este capítulo de hoy, de este vídeo, de esta reflexión, tanto el Señor Jesús como Pablo, como el apóstol Juan, como tantos otros, advirtieron de la llegada de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falsos pastores, o como también se les llama, de obreros fraudulentos. Así que primero nos ha enseñado cómo debería ser el bueno. Debería tener buen testimonio y manejar con precisión la palabra de verdad. Debería tener una conducta ejemplar y al mismo tiempo enseñar la sana doctrina. Pero ahora Pablo va a decir cosas que nos van a hacer mirar a los falsos, a los fraudulentos. Jesús dijo que por sus frutos los íbamos a conocer, pero no solo en su conducta, sino también en las palabras que salen de su boca. Vamos a ver esas características. Versículo 16. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Si ahora el obrero de verdad tenía un buen carácter, piadoso, santo y buena palabra, el obrero fraudulento que tiene palabrerías vacías y profanas, ¿y a dónde conducen? A la impiedad.
Así como la sana doctrina que promueven los buenos obreros del Señor llevan a las personas a la santificación y a una vida piadosa, los malos obreros con sus falsas doctrinas, con sus herejías, llevan a las personas al libertinaje. Tenemos muchos a nuestro alrededor que con el evangelio de la prosperidad conducen a las personas a la codicia, al afán y a la búsqueda de lo material. Y parece que se les ha olvidado que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tenemos por ahí algunos otros con su palabra de fe, su decláralo, decrétalo, profetízalo, conduciendo a las personas a hacer oraciones completamente antibíblicas y creyendo que en ellos está un poder que solo está en el Señor. Tenemos también personas que predican la gracia de Dios de tal manera que conducen a muchos al libertinaje, así lo dice la Escritura, que han usado la gracia de Dios llevando a muchos al libertinaje, predicándola de una manera barata y una manera antibíblica, como si significara que porque Jesús ya pagó por nuestros pecados y nosotros somos salvos por gracia, podemos vivir de cualquier manera que aún así entraremos en el cielo. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es cierto. La propia palabra de Dios dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque bien sabemos lo que enseña la palabra, que somos salvos por gracia. Claro que sí, pero también la Biblia dice en Efesios capítulo 2 y el versículo 10, justo después de decir que somos salvos por gracia, que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque la gracia que salva es una gracia también que transforma nuestras vidas. Así como el buen obrero, con su buen testimonio y su buena enseñanza, conduce a la santidad, el mal obrero, con su mal testimonio y su enseñanza torcida, conduce a la impiedad. Y tenemos una mala noticia. El versículo 17 es triste. El versículo 17 es un desastre. A mí me da desánimo un poco cuando lo leo, porque dice así, y su palabra se extenderá como gangrena. Hermanos, hay una cosa que es cierta. La mala doctrina corre que se las pela, como decimos aquí. La mala doctrina se extiende como gangrena. La mala doctrina es como la mala hierba, no para de crecer. Y eso es un anuncio que Pablo le da a Timoteo. Las falsas enseñanzas y los falsos obreros se extenderán como gangrena. Pero recordemos, no hace el ejemplo de que se extenderán como algo bueno, sino como una infección, una enfermedad asquerosa, una enfermedad peligrosa, una enfermedad que en aquel contexto era algo muy mal visto y que tenía a las personas como separadas, inmundas. Entonces, ese es el ejemplo que usa Pablo y tristemente es así. Si yo te preguntara de todas las iglesias que hay en tu ciudad, ¿cuántas son de sana doctrina? ¿Serían la mayoría o la minoría? ¿Cuántas personas no tenemos escribiendo correos constantemente a iglesias sanas y bíblicas diciendo, ¿hay iglesia suya en mi país? ¿Tienen alguna iglesia en esta ciudad? ¿O cuántos nos escriben diciendo, ¿podrían recomendarnos una iglesia en esta ciudad o en aquella otra ciudad? Y cuando nosotros miramos, no hay ninguna iglesia bíblica que poder responder, que poder recomendar, que poder conducir a esas personas a ir. Es triste, pero hay ciudades que a lo mejor tienen 10, 15, 20 congregaciones y están llenas de herejías y de falsas doctrinas. Los movimientos heréticos, el evangelio de la prosperidad, el movimiento de fe y tantas otras cosas se han extendido como gangrena. Recuerden una cosa, que lo enseñe la mayoría no significa que sea lo correcto. Por mucho tiempo y hasta hoy en muchos países, la religión mayoritaria puede ser el catolicismo romano y no significa que sea la verdad. En muchos países la religión mayoritaria puede ser la religión árabe, el Islam, y no significa que sea la verdad. Así que no piensen tampoco que porque dentro de lo que conocemos como movimiento evangélico la mayoría cree algo, significa que sea la verdad. Porque como Pablo ha dicho, los herejes y las herejías se iban a extender como gangrena. Y Pablo sigue diciendo ahora algo muy, muy interesante. Dice, entre los cuales están Himeneo y Fileto. ¡Wow, Pablo! ¿Por qué citas nombres?
Está muy mal, no es políticamente correcto, eso no es ética ministerial. Pablo, podrías haber ido simplemente a Himeneo y Fileto y haber hablado con ellos. Pablo, podía solamente haber ido a Himeneo y Fileto y en la intimidad, sin tener que hacerlo público, haber hablado con ellos. Pero Pablo lo ha hecho en una carta que no solo va a llegar a manos de Timoteo, sino que va a ser leída a una congregación. ¿Por qué Pablo cita nombres? Porque Pablo sabe que los herejes y los falsos maestros van enseñando por ahí sus cosas, van de puerta en puerta, van de casa en casa, van de iglesia en iglesia, van de ciudad en ciudad, y Pablo tiene que hacerlo público para advertir a las personas. Si esos llegan a tu casa, debes saber que son lobos. Si esos llegan a tu iglesia, debes saber que son herejes. Si esos llegan a tu iglesia, debes saber que son malos obreros, fraudulentos, impostores, falsos obreros, siervos de Satanás. Porque si yo voy y se lo digo en la intimidad, siguen por ahí, siguen enseñando, siguen con su doctrina como gangrena que se esparce por todos los lugares. Así que Pablo toma una carta que la va a leer Timoteo, que la van a leer en una iglesia y pone los nombres para advertir a las personas. Entonces, ¿es correcto y lícito advertir a las personas de herejes y herejías? Claro que sí. Claro que sí, es completamente lícito citar el nombre de alguien. Es pecado difamar, es pecado hacer un juicio injusto, no un juicio justo. Es pecado estar atentando contra la vida de una persona, exponiendo públicamente sus cosas personales, todo eso, claro que sí. Pero hay una cosa que nosotros sabemos a la luz de las escrituras. No es pecado denunciar públicamente una herejía, y nadie le estaría diciendo a Pablo, o quizás sí, pero no le haría mucho caso, Pablo, pero ora por ellos, Pablo, pero mejor orar. Pues sí, ojalá se arrepientan, ojalá pidan perdón públicamente, ojalá reconozcan sus herejías, pero mientras no lo hacen, hay que denunciarlos, hay que advertir. Están engañando a los ingenuos, están torciendo el evangelio, están engañando a los nuevos en la fe. Hay que advertir a los que no saben mucha Biblia, que si no van a creer que son obreros, van a creer su mensaje, como muchos de nosotros creíamos enseñanzas del catolicismo romano porque no sabíamos Biblia, no sabíamos de nada, y es lo que nos enseñaban. Así muchos han llegado a la iglesia evangélica, todavía no tienen un conocimiento amplio, y lo que tienen delante dicen amén porque no saben discernir. Y hay que avisar, hay que alertar, hay que advertir. Cuidaos de los falsos profetas. Y si hay que decir nombres como Himeneo y Fileto, se dice. Y eso no es antibíblico, eso no es incorrecto, si lo que se dice es verdad, si realmente están torciendo la palabra, como en el caso de estos hombres, y sobre todo si se está expandiendo como gangrena. Y termina nuestro texto con el versículo 18 diciendo que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y trastornando así la fe de algunos. En el caso de ellos, afirmaban que ya había habido resurrección y por lo tanto estaban negando que no debíamos esperar, estaban diciendo que no debíamos esperar la resurrección final, que es lo que enseñaba Pablo, que lo que habían enseñado los discípulos de Jesús, es el mensaje que se iba transmitiendo y el que la iglesia sigue enseñando, que habrá una gloriosa resurrección final de los muertos, recibiremos un cuerpo glorificado. Entonces nosotros tenemos ese mensaje, pero estos hombres habían trastornado el fundamento. No era una doctrina secundaria, no era un tema secundario. Bueno, podemos diferir en algún punto secundario, sí, era un fundamento. Estaba en juego la esencia del mensaje cristiano, estaba en juego la esencia del evangelio, y por lo tanto se tenía que exponer. Porque ¿qué provocan los herejes? ¿Qué provocan los farsantes? Pablo dice al final, trastornando así la fe de algunos. Y tristemente nos encontramos en eso, hermanos, que muchos han sido trastornados por herejes. La fe de algunos ha sido trastornada, ha sido llevada al error, ha sido conducida al error por muchos herejes y falsos maestros. Así que Dios levante buenos obreros de buen testimonio y de fieles a la palabra, que manejen con precisión las escrituras, que prediquen la sana doctrina.
Que Dios nos dé discernimiento para poder ver cuáles son los obreros fraudulentos, los que sirven al enemigo, sus herejías, que se extiende como gangrena, que está trastornando la fe de algunos, y si es necesario, exponerlo públicamente para cuidar a los ingenuos, para cuidar a los nuevos en la fe y para defender y poner en alto la verdad de Dios y que la gente no piense que eso es el evangelio del Señor Jesucristo. Espero que esta palabra llegue a sus corazones, que el Espíritu Santo traiga convicción de que son verdades bíblicas y nos ayude a dejar nuestras opiniones un poquito al lado para seguir viviendo conforme al consejo y la opinión de Dios. Hasta aquí un nuevo capítulo de Defendiendo mi Fe en su radio, Radio Eternidad. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.